Pensé, voy a jugar en serio por primera vez en 15 años. Cuando se le preguntó cómo ocupa su tiempo después de que Naruto haya llegado a su fin tras 15 años, Masashi Kishimoto habló con una sonrisa irónica. Pero los juegos de hoy son tan buenos que me cuesta seguirles la pista. Call of Duty fue el único juego que jugué mientras trabajaba en la serie. Es un juego de disparos y cada ronda toma unos 15 minutos, así que lo jugaba durante los descansos. Después de terminar Naruto, decidí enseriarme con ello, pero por alguna razón mi puntaje sigue bajando. Ahora me levanto por la mañana, leo mangas y me tomo un café sin pensar en nada más. O veo una película por la tarde con una cerveza en mano. Por cierto, el otro día jugué a la pelota con mi hijo por primera vez desde que mi hijo estaba en el jardín de infancia. Es imposible negar el trabajo descomunal de continuar una serie semanal que duró 700 episodios y 15 años. Fue mucho tiempo. No pareció mucho tiempo, pero se sintió como un parpadeo. Realmente fue demasiado tiempo. Han pasado 15 años desde que inició la historia. ¿Qué pensó el señor Kishimoto cuando agarró la pluma por primera vez y se enfrentó al manuscrito? ¿Cómo creó este mundo de ninjas con fascinantes personajes? Los fans de Naruto llaman a este hombre Kishikage-sama, por el título de Kage, es decir, de jefe de aldea en esta historia. Aquí está la primera parte de una larga entrevista con el señor Kishimoto, el creador de Naruto. Echemos un vistazo dentro de su cabeza. Por favor, ten en cuenta que puede haber spoilers sobre el final de la historia original. La historia sigue el crecimiento del personaje principal, Naruto, mediante conflictos y reconciliación. Pero, al mismo tiempo, el autor integra hábilmente diversos elementos a este variado mundo de ninjas, su origen e historia, como cuentos populares, mitología, citas religiosas y homenajes. Se necesita un esfuerzo extraordinario para realizar una entrega semanal mientras se maneja esta enorme cantidad de información. Como se trataba de una serie semanal, tenía que empezar a dibujar, aunque no tuviese tiempo de pensar en la siguiente historia. A medida que la historia continuaba, había momentos en los que había que terminarla antes de tiempo o revelar información importante en cierto episodio. Pero lo importante es que las ideas no surgían a menos que yo empezase a dibujarlas. Incluso aunque me faltasen ideas, la fecha límite llegaba cada semana. Por lo tanto, antes de empezar con el episodio que quería dibujar, a veces necesitaba dibujar lo que llamo un episodio desechable, que quizás no sea el mejor término para llamarlo. También había episodios de interludio, y tenía que persistir así hasta llegar a la parte interesante. Evidentemente, al insertar los episodios de interludio y desechables, tenía que mantener la calidad de mi trabajo o la serie sería cancelada. También necesitaba tiempo para consultar materiales de referencia e introducir la información en mi cabeza. Cuando tenía una idea, para hacerla lo más interesante posible, tenía que pensar a futuro y poner pistas a lo largo de la historia hasta que se revelase. La gente me pregunta a menudo, ¿por qué no mostraste ese interesante episodio antes? Bueno, se necesitaba tiempo para llegar a él. Lanzar un episodio semanal es realmente difícil. Ahora que puedo dar un paso atrás y leer los trabajos de los demás de forma objetiva, pienso, todo el mundo lo ha hecho tan bien. A medida que Naruto viaja por el mundo ninja, se revelan diversas historias, relaciones y secretos de ese mundo. Este tipo de solución de acertijos puede ser uno de los mayores atractivos de Naruto. La naturaleza única de personajes principales y secundarios que aparecen en más de 700 capítulos, cada uno con sus propios sentimientos y conflictos, se apodera inmediatamente del corazón de los lectores. ¿Cómo creó el señor Kishimoto estos personajes? Incluso hoy en día todavía no sé mucho sobre mis propios personajes. Simplemente fueron creados de alguna manera.
Es decir, primero aparecía la imagen visual de los personajes en mi cabeza y luego, cuando les daba diálogos, empezaban a hablar por sí mismos. Especialmente al comunicarse con otros, los personajes parecían empezar a moverse. Hay un dicho que dice: una vez que los personajes entran en acción, la historia avanza sola. Y creo que todos los escritores que crean una historia deben sentir algo así. Cuando los personajes están lo suficientemente bien desarrollados, simplemente no me hacen caso. No se mueven como quiero, y si los obligo a moverse según nuestra voluntad, parecerá poco natural y falso. A medida que la historia avanzaba y los personajes se desarrollaban, sus relaciones se complicaban y sus acciones se volvían aún más difíciles de dirigir. Creo que esa es una de las razones por las que la serie llegó a ser tan larga. La historia tenía un gran número de personajes en un pequeño escenario. Muchos de los personajes que aparecieron en las primeras etapas de la serie siguieron desempeñando un papel importante, incluso después de que la historia avanzara hacia la segunda mitad, con personajes nuevos y antiguos que se encontraban. Hay pocas obras que hayan tenido un desempeño tan interesante en las encuestas de popularidad de lectores como Naruto. ¿Qué significan esas encuestas de popularidad para el señor Kishimoto, como creador de esta serie? Para mí, Naruto como personaje tiene un significado especial. Hay muchas partes en las que me proyecto en él y le inyecto mis sentimientos al dibujarlo. Por eso me molesté un poco después de ver los resultados de las encuestas. ¿Por qué Kakashi siempre se lleva todos los votos? Además, por mucho que dibuje sobre Sakura, Hinata es la que se lleva los votos. ¿Por qué? Aunque Naruto es excepcional, aprecio a todos los demás personajes, pero los resultados de las encuestas me confunden. Por ejemplo, Neji está constantemente a la cabeza, mientras que Joji nunca saca muchos puntos. A medida que la historia avanzaba, podía ser necesario presentar la muerte de algunos personajes. Por otro lado, en el mundo de Naruto, los muertos pueden resucitar utilizando el movimiento prohibido, Edo Tensei. Echémosle un vistazo a la escena. Toki wa kita. Kuchiyose, Edo Tensei. まずは元暁のメンバーイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト。続いて元五影前任者たち。2代目土影、3代目雷影、4代目風、爆遁のガリ、鬼人ザブザ、氷遁のハク、三小魚の半蔵、砂の千代バー。その他もろもろ名のあった手だれ。 Como es un manga de batalla, decidí dibujarlo sin huirle a la idea de la muerte. Si un personaje estaba destinado a morir, que así fuese. A veces incluso recibía cartas de los lectores que decían ¿y si mataran a Kakashi? Sin embargo, después del arco Asalto de Pain, uno de los cambios más significativos en la historia fue que Naruto comenzó a ver a sus enemigos como humanos igual que él, y empezó a buscar una forma diferente de resolver las cosas que no fueran simplemente golpear a los enemigos hasta la muerte. Naruto, que creía que las personas pueden entenderse, ya no podía limitarse a matar a sus enemigos. Por otro lado, el movimiento Edo Tensei, que devuelve a los muertos a la vida como si fueran zombies, supuso un contraste. Para mí, los personajes que resucitaron con Edo Tensei seguían estando muertos. A medida que los personajes moribundos enviaron sus esperanzas y sentimientos a los vivos, el peso de la muerte de cada personaje se volvió significativo. Por ejemplo, en la etapa final de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, uno de los personajes populares, Neji, encontró la muerte, pero eso se presentó de forma sorprendentemente sencilla. Por otro lado, Naruto y otros personajes que quedaron vivos mantuvieron sus sentimientos hacia Neji dentro de sus corazones y continuaron la lucha. Veamos la escena juntos. 数が多すぎる。日向とネジの空想では
賞なんだ。早く来てくれ。ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入ってたようだ。父様、やっと分かったよ。仲間を守るために死を選んだ父様の自由の気持ちが。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。 La muerte realmente llega de repente. La escena de la muerte de Jiraiya se presentó de una forma que despertó las emociones de la gente. Pero mi intención era no hacer lo mismo con Neji. La muerte es inesperada y no hay lugar para los sentimientos en el campo de batalla. Hay que estar preparado para que alguien pueda morir en cualquier momento. Y si se retrata de forma demasiado sensacionalista, parecerá falso. Sin embargo, Naruto y todos sus compañeros recibieron los pensamientos de Neji o algo importante, visualizando los pensamientos de Neji como un pájaro y las colas de 10 colas como una jaula. La escena en la que el pájaro sale volando de la jaula es lo que quería dibujar, y me alegro de haber podido hacerlo.